¿Saben qué? En el mismísimo corazón de toda la química hay una fuerza invisible. Es como un eterno tira y afloja a nivel atómico. Y esta batalla, créanme, dicta absolutamente todo. Cómo se unen los elementos, cómo se comportan las moléculas y, bueno, por qué el mundo es como lo conocemos. Hoy le vamos a poner nombre y apellido a esa fuerza, la electronegatividad. A ver, el plan de hoy es bastante claro. Primero vamos a ponerle el ojo a esa fuerza oculta. Luego la definimos como se debe. Después veremos cómo de esa fuerza nace algo llamado dipolo y cómo estos se comportan ya en moléculas completas. Y aquí viene lo bueno. Vamos a ver cómo a veces la pura geometría lo cambia todo. Para cerrar, veremos cómo se ve un mapa de estas cargas. ¿Listos? Vamos a darle. Ok, entremos de lleno. Miren, hay que olvidarnos de que un enlace químico es un saludo amigable entre átomos. Para nada. Pensemos más bien en una competencia, un tira y afloja sin tregua. El premio, el control de los electrones. Y justo aquí está el meollo del asunto. Esto no tiene que ver con qué átomo es más grande o más pesado, no. Se trata de una habilidad, una fuerza interna, la capacidad de un átomo para jalar hacia sí los electrones que está compartiendo en un enlace. Si entendemos esto, lo demás va a fluir solito. Bueno, ya que hablamos de este poder de atracción, ¿qué tal si le ponemos un nombre oficial y lo entendemos bien? Es momento de definir, ahora sí, qué es exactamente la electronegatividad. Ahí está la definición del libro. La electronegatividad, o EN para los cuates, es básicamente la medida de esa capacidad de atraer electrones. Es como si cada átomo tuviera una calificación, un número que nos dice qué tan, digamos, agarrado es con los electrones cuando se enlaza con otro. Y volvemos a la mejor analogía que hay para esto. El juego de tira y afloja. Es que es perfecto. Si un equipo, o sea, un átomo, es mucho más fuerte, pues se lleva la cuerda de electrones hacia su lado. Así de fácil, así de visual. Ojo que este poder de atracción no es algo que pase al azar. ¿Qué va? Sigue un patrón súper claro en la tabla periódica. La regla general es que aumenta conforme nos movemos hacia la derecha y hacia arriba. Por eso los elementos de allá, de la esquina superior derecha, como el flúor, son los campeones del tira y afloja. Y los de la esquina opuesta, abajo a la izquierda, pues son los más débiles. Y esto es genial, porque nos permite predecir quién va a ganar. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando ponemos a competir a dos átomos con fuerzas muy distintas? ¿Qué pasa en ese tira y afloja? Pues el resultado es un reparto nada equitativo. Y es justo en ese momento, en ese desequilibrio, donde nace lo que llamamos un dipolo. A ver, el proceso es súper lógico. Dos átomos se unen, pero ¡zas! El que tiene más electronegatividad empieza a jalar esa nube de electrones compartidos mucho más hacia su lado. ¿Y qué provoca esto? Pues un desbalance total, una asimetría en cómo se distribuye la carga a lo largo de ese enlace. Y este desbalance da origen a algo que llamamos cargas parciales. El átomo gandaya que se jala los electrones se queda con una carga ligeramente negativa. La escribimos con la letra griega delta, delta menos. Ese delta solo quiere decir un poquito. Es una carga parcial, no completa. Y por el otro lado, claro, el átomo que perdió la batalla se queda con una ligera carga positiva, un delta más. Ok, perfecto. Ya dominamos lo que pasa en un solo enlace. Pero la mayoría de las moléculas no tienen un solo enlace, tienen varios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues como se imaginarán, ahora toca sumar todas esas pequeñas fuerzas. Y claro, esa suma total, ese resultado final, tiene su propio nombre. Se llama momento dipolar. Y no es otra cosa que la medida de qué tan polar es la molécula por su conjunto. Ya no vemos solo un enlace, sino el efecto combinado de todos ellos. Pero mucho cuidado aquí. Este es un punto clave. No se trata nada más de sumar números, tenemos que pensar en la dirección. Es una suma de vectores. Imaginen que dos personas jalan una caja. Si las dos jalan para el mismo lado, la fuerza se duplica. Pero si cada una jala con la misma fuerza pero en direcciones opuestas, la caja no se mueve. Se cancelan. Pues exactamente lo mismo pasa con los dipolos. Y por eso la forma, la geometría de la molécula, de repente se vuelve crucial. Y esto nos lleva a una de las cosas más interesantes y a veces medio raras de la química. Resulta que la forma de una molécula, su simple geometría, puede hacer que todos esos enlaces polares que tiene se anulen entre sí. ¡Pum! Como si nunca hubieran existido. A ver, hagámonos una pregunta. Si una molécula está llena de enlaces polares, o sea, de pequeños tira y afloja, lo lógico sería pensar que toda la molécula es polar, ¿no? Suena lógico.
Pero la respuesta es no siempre. Y para que quede clarísimo, veamos dos ejemplos del libro, el agua y el dióxido de carbono. En las dos moléculas, el oxígeno es el fuerte y jala los electrones. O sea, los enlaces son polares en ambos casos. ¿Cuál es la diferencia? La forma. El CO2 es una molécula recta, lineal, perfectamente simétrica. Un oxígeno jala para un lado, el otro jala para el otro con exactamente la misma fuerza. ¿Resultado? Se cancelan. Es un empate técnico. Pero el agua es diferente. Tiene una forma como de V. Entonces, los dos tirones no se cancelan, sino que se suman. Y eso hace que la molécula de agua sea superpolar. Muy bien. Hasta ahora todo ha sido hablar de fuerzas invisibles, de cargas que no podemos ver, pero ¿y si les dijera que sí podemos ver este desbalance? Bueno, no con nuestros ojos, pero sí con modelos que se hacen en computadora. Se llaman mapas de potencial electrostático. Y son básicamente como un mapa del clima, pero para la carga eléctrica de una molécula. Es muy fácil de leer. Donde se ve rojo, significa que ahí hay un montón de electrones acumulados. Es la zona con carga parcial negativa, la delta menos. Y donde se ve azul, es todo lo contrario. Es una zona pobre en electrones, la región con carga parcial positiva, la delta más. Y con esto, todo cobra sentido. Este concepto, que empezó con una idea tan sencilla como un tira y afloja atómico, resulta que tiene consecuencias gigantescas. Esta polaridad es la razón por la que el agua hierve a 100 grados. Es lo que determina cómo una medicina sabe exactamente a dónde ir en nuestro cuerpo. Es, al final del día, una fuerza invisible que esculpe y define el mundo que sí podemos ver y tocar.